estamos villurqueros, poniéndole alma, cuero, alegría y pasión, para cantarles de cuerpo entero que el arte no tiene dueño, si sale del corazón. Queremos con alegría traerles nuestro canto. Llevamos nuestras historias, leyendas de nuestro barrio. Si usted quiere sumarse y cambiar su destino, aquí lo esperamos, querido vecino. Avanti con la villurca. Vamos con Muy los bien. guardapalabras. Muy bien, bueno, por si no se dieron cuenta, estamos los villurqueros acá. Tenemos una invitada que no es villurca, pero casi, sí. Porque estuvo en los inicios con nosotros, con Liliana. Y bueno, vamos a presentar, estamos con Liliana. Liliana Vázquez, coordinadora de los villurqueros, teatro comunitario desde hace 25 años. Agustín Quimei, realizador audiovisual de Villurqueros. Y trajiste a alguien que no conoces. Me parece que conozco Nos poco. desconocemos. Ana Raduski, que viene de Catamarca, pero fue a Catamarca, antes pasó por el grupo del Encuentro, donde ahí nos conocimos, cuando teníamos 20 años. Ayer nomás. Típico, ayer nomás. Ayer nomás. Primeras épocas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, Ana Raduski. Sí, transitadora, ¿no? Hablando de huellas, una de las cosas que me apasiona hacer es ir dejando huellas. Soy nacida en Tucumán, pero de chiquitita venida para acá, para Buenos Aires, y en esos trayectos la conozco a Lili en el teatro, los primeros años de la democracia, de la recuperación de la democracia, cuando nos juntábamos a hacer teatro y decíamos que había que salir a la calle, tomar la calle, y porque habíamos pasado ya mucha sombra, como decía el Teatro de la Libertad. Exacto. Y debajo del sol trabajamos porque ya mucha sombra pasamos. Así que ahí nos conocemos en el grupo del Encuentro, cuando se empieza el movimiento de teatro popular. Y después todo bueno, fluyó. Huellas, claro, que bueno, la vida me fue llevando, volví para el norte, hace ya 28 años que estoy en Catamarca. ¿Y a vos a qué te llevó al teatro comunitario, acercarte al teatro comunitario? Y en realidad no me acerqué al teatro comunitario que ya existiera, porque venimos de los inicios del teatro comunitario. El teatro comunitario en realidad se convirtió en una necesidad histórica, cuando, si bien ya había un grupo de teatro comunitario que era Catalinas, que era como el único que estaba trabajando con vecinos en los primeros años de la democracia, tendíamos a salir los grupos que éramos, bueno, grupos que no éramos comunitarios integrados por vecinos y vecinas, sino, bueno, Lili era vestuarista, también actriz, yo actriz, digamos, cantábamos, éramos formados en el arte. Y en esto de tomar las calles, cuando sucede todo lo después de diciembre del 2001, tomó el pueblo las calles y había asambleas en las plazas y se hablaba, se debatía el país que queríamos, había una ebullición de lo colectivo que estaba sucediendo. Entonces se hizo necesario. Naturalmente empezó a hacerse por necesidad en cada territorio, que acá serían los barrios, las plazas, empezar a buscar formas de comunicar lo que estábamos construyendo como ideas, ¿no? Y el arte fue el teatro, en este caso, el teatro mezclado con bueno, en la calle mezcla la murga, el teatro, la música, y fue como lo que canalizó, lo que integró, y bueno, yo creo que quedó como necesidad y como instaladísimo en ese momento. Y ahora, ¿qué valor que tiene esto? Porque estamos en una situación también de crisis, donde el arte es necesario para no morir ahogado, digo yo, ¿no? Yo creo que el arte siempre
es la forma que los pueblos y las comunidades simbolizan sus procesos desde distintas expresiones artísticas. Posteriormente uno, viste, que estudia los distintos momentos históricos y van con sus distintos... Primero fue el arte, empezó el modernismo, el romanticismo. Primero en el arte empiezan expresiones que después se convierten en formas de gobierno y organización social, etcétera. Pero da cuenta de lo que va pasando. Y en ese momento había que dar cuenta así, comunitariamente. Y creo que sí se instaló como forma de construcción, inclusive política, ¿no? Lo comunitario. Y de resistencia también, porque bueno, empieza un poco antes de la dictadura, mientras que estábamos en dictadura, la necesidad de empezar a contar y encontrar otros relatos, ¿no? De aquello que querían imponernos. Entonces, creo que nace desde una necesidad de comunicarnos desde antes, mientras que estábamos en dictadura, con tantas prohibiciones, con tanto maltrato, ¿no? Y bueno, ahí empieza el germen de salir, de abrirnos, de ir a las plazas, de encontrar lugares no convencionales donde el teatro no se hacía teatro en esos lugares. Lo que tiene, creo, lo comunitario, que el territorio es el lugar de encuentro, no es que nos convocamos para hacer una obra de teatro como un grupo de teatro, por más que sea de teatro popular o itinerante o lo que sea, se convoca para hacer teatro o para hacer títere con una formación. En cambio, me parece que uno de los ingredientes, decíamos antes en la previa, que no hay recetas, ¿no? Porque como es territorial, cada territorio marca una dinámica, pero lo territorial es uno de los ingredientes. Entonces, y ahora que está Agustín acá, creo que lo intergeneracional es también algo que tiene como característica lo comunitario, aunque haya grupos que tengan más o menos niñeces, pero nace gente y se cría en un grupo de teatro comunitario con la práctica, digo, como nació Agustín y creció. Y eso transforma, ¿sí? Cuando nosotros empezamos en la estación de trenes en Catamarca a armar los guardapalabras de la estación, la dinámica, venían mujeres grandes, ¿no? Abuelas que cuidaban, igual en Catamarca se empieza a maternar a los 16 podemos empezar, así que tenemos abuelas de 38, 40 años, y cuidaban a sus nietas, nietos, y entonces los traían al ensayo. Entonces la abuela había que hacerlo actuar porque era la forma de integrarse. Yo creo que ese tipo de dinámica, muy pocos espacios lo proponen artísticos más que los comunitarios. Exacto. Bueno, me estaba acordando de algo. Ay, perdón, Gaby, ¿qué querías? Iba a decir que nosotros también en nuestras charlas hablamos también de arte, teatro como transformación, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí está la clave. Y recordaba también esto que cuando empezamos con Mariela Pacheco, la mamá de Agustín, también compañera del grupo del encuentro, a hacer teatro comunitario, obviamente que teníamos que llevar a los hijos porque eran chiquitos, entonces iban de la mano nuestra y bueno, acá está Agustín, que es un producto de acompañarnos. O salen odiando o salen haciendo. ¿Y qué pasó con Agustín? ¿Qué hizo Agustín desde que tenía 8 años, 9? Y Elías 6, eran chiquitos los dos hijos nuestros, hacían mucho lío en el camino, pero ahora siguen haciendo lío de otra manera, un lío organizado. ¿Qué estás haciendo, Agustín? No, ahora más que nada cine, documental, teatro, bueno, vinculado siempre con el arte, de manera orgánica, diría yo, porque se dio así como cuentan.
naciendo adentro de teatro y siempre eran temas en la familia, charlas, teatro y política, ¿no? Creo que bueno, está relacionado directamente, ¿no?, con el teatro comunitario, la política, porque esto mismo que decían que es transformadora. Y yo quería preguntar también, en parte de eso, ¿en qué las transformó? ¿Qué fue lo que generó, no? O sea, ¿cuál fue la transformación? Yo parí. Yo estuve hasta los 8 meses de embarazo haciendo función. Bueno, paramos y cuando Isa tenía 4 meses volví. Digo, como yo parí un poquito después que las chicas, que Mariela y que Lili, ya pasé el embarazo y Isadora nació en el grupo. Entonces no había forma, ¿no?, de que escapara eso, porque como dice Lili, teníamos que ir con nuestros hijos ahí a hacer función, ensayar, dar talleres. Y creo que una de las cosas a mí que me transformó, yo no volví a hacer nunca más otro tipo de teatro. Para mí, otro tipo de teatro, digo, una sala, no estoy haciendo juicio de valor, digamos, que sea mejor, pero yo ya no pude volver a elegir una sala donde haya gente que pagara una entrada previa, porque me parecía que ya no sintonizaba yo con eso. Para mí había que convocar, socializar hasta eso, ¿no? Que no haya ningún impedimento para que la persona participe como espectadora y después, si quiere, se convierta en integrante. No pude volver. Para mí fue la riqueza, la transformación y el sentir que esto que decís, Agus, de que políticamente era muy transformador, para mí es tan contrahegemónico, ¿no? Siempre, por más que lo quieran llevar a un envase, a un formato y encasillar o ponerle algunas acotaciones que le sean funcionales al arte que propone el sistema, cuando digo el sistema, digo el poder, digamos, la cultura más hegemónica, siempre hay por algún lado se cuela, ¿no? Por lo intergeneracional, por la temática, por la forma de generar la creación colectiva y por hablar de la memoria, lo territorial. Es como casi muy difícil que cuando se junta gente que vive o que habita un mismo territorio no empiecen a hablar de sus historias personales es difícil, y de su problemática. Y eso ya es contrahegemónico. Gente que se junta, que habla, que comparte, que enriquece sus propias historias y cambia su memoria, porque cuando vos compartís y tu memoria personal con la de tus vecinos, tu comunidad, se convierte en una memoria colectiva que te transforma tu propio recuerdo, que vos vas como enriqueciéndolo y complejizando tu memoria, y algún factor que no estaba claro empieza a aclararse y eso transforma. Exacto. Yo estaba pensando mientras que hablabas, Ana, de todo esto, ¿en qué nos transformó? Bueno, a mí me transformó hasta encontrar una carrera diferente a lo que tenía dentro mío, que fue, yo digo, los villurqueros me convirtieron en psicóloga social para comprender algunas cosas que no comprendía de lo social, de lo comunitario, porque hay que hacer un cambio muy grande del yo al nosotros. Encontrar, y recuerdo algo muy especial. Uno venía de formación teatral, académica, y compañeros de teatro muy queridos y amigos del alma que decían: hay que recuperar a Lili para el teatro. Y yo estaba haciendo el teatro porque me había encontrado en el teatro, pero en el teatro con los otros, en la calle, construyendo,
otra historia, que era nuestra historia, reconstruir. Esto de reconstruirnos como seres pensantes, pero con el otro. Porque en psicología social decimos la mirada del otro me define. Y yo necesitaba la mirada, pero también el reflejarme en el otro. Y ahí construir en nosotros. Y ir a los espacios no convencionales, hacer teatro en la estación, mientras que la gente bajaba del tren y decía qué está pasando, y por ahí, en épocas donde es necesario encontrarse. Encontrarse con un propósito también, con un proyecto. Y el teatro te da proyecto Seguro. de vida. Seguro, Sí. seguro. ¿Y qué es lo que define comunitario? Lo estuvimos hablando antes. Sí, ¿Qué ya es lo lo que estamos un poco charlando, se está ¿Qué es lo como- que define comunitario? Y me parece que estábamos hablando ya, el territorio define, que es el territorio de una comunidad, no es que hay un teatro. Y fíjate cómo en Villurqueros, en Villurquiza, recuperar un teatro sí es una tarea comunitaria. Un teatro que fue o sea, pensado como se pensaba antes el teatro, ¿no? Un escenario a la italiana, una caja donde tiene todo, bueno, no vamos a Una hacer lectura, teoría sí, teatral, sí. pero sí es político eso. Entonces, ¿quiénes se suben a ese escenario? ¿Quiénes protagonizan cuando se recupera un espacio semejante teatro, con semejante estructura bella, que puede pasar a ser territorio de la comunidad? Me parece que el territorio no solamente es la plaza, ¿no? Puede ser el teatro, puede ser una radio, puede ser una estación de trenes. El tema es quiénes definen qué se dice, qué se hace, quiénes protagonizan en ese momento el territorio, cómo lo miramos, cómo lo pisamos. Viste que Freire dice la cabeza piensa donde los pies pisan. Y la educación popular, y eso sí es algo que para mí define, en mi experiencia de también 30 años, define que sea comunitario, ¿no? Porque cuando vos decís la cabeza piensa donde los pies pisan, incluye, hagamos memoria, ¿qué pasó acá donde estoy pisando? ¿Por qué estoy pisando acá? ¿Con quiénes estoy pisando este territorio? ¿Quién me pisa a mí? Bueno, y que la idea del protagonismo no sea personal, ¿no? La cosa de lo protagónico que es tanto en el arte, en el teatro especialmente, ¿no? En el arte en general, pero el teatro, ¿viste? Personajes que protagonizan el conflicto principal. Lo comunitario circula, la dinámica, la cuestión de que sea algo muy dinámico y que hoy alguien sea el protagonista y mañana pueda ser otra persona porque le pasó algo, porque tuvo que ir a la fiesta de la escuela de su hija, porque tuvieron que viajar, porque el viaje de egresado, digo, cosas que parecen cotidianas y que no afecte a la dinámica general a la obra, que otra persona, que sea circulatorio el papel principal, que lo colectivo sea fundamental, que sea intergeneracional, esas cosas que trabaje los ejes de la memoria, todo eso, esos son ingredientes para mí que definen. Y después no... Y algo importante, no sé si hay Anita, una que definición siempre lo fija, decimos y que lo decía siempre Ricardo Talento, ¿no? Que se convierte lo comunitario en una celebración, pero también en esto de dejar de ser espectadores para empezar a construir historias que nos atravesaron y cómo las construimos colectivamente. Porque si bien hay una dramaturgia en lo comunitario, pero se escuchan todas las voces, todas protagonizan. Es más, cuando abrimos con la canción esta de los Villurqueros, que después se sumó Ana y continúa con la canción de los guardapalabras. De los guardapalabras, y ustedes se fijan y encajaban y dan una continuidad, porque construimos
en conjunto, en equipo, con las mentes todas puestas al servicio de lo creativo. Y una palabra, cuando construimos una canción, por ejemplo, como se construyó esta de Villurqueros, todos metimos frases, manos, cabeza, cuerpo, cuerpo y alma. Y ahí está lo comunitario, cuando se puede escuchar al otro y se puede compartir con el otro y construir con el otro. Como que son pedacitos de un rompecabezas que se va armando y se construye con... La comunidad se construye, yo creo también. Me parece que... Bueno, podemos hablar muchísimo de lo que es para cada uno lo comunitario. Claro. Y creo que hay una palabra también que es lo comunitario, y que es el arte, como el arte ayuda a construir también esa comunidad. Yo creo que lo comunitario hoy en día es como revolucionario, digamos. Sí. ¿Es cierto? Porque en los tiempos que estamos pasando, amor, solidaridad, comunitario es... Claro, es fiesta y revolucionario. celebración, que lo trajo Lili, palabras de Ricardo Talento, creo que también definen, ¿no? Celebrar el encuentro, ¿no? La cosa de la fiesta, de no vaciar de contenido o poner contenidos que vienen en recetas de cómo celebra una comunidad, de cómo hace una fiesta, cómo festeja y celebra la vida. Por eso muchas veces cuando empieza algún grupo nosotros con el grupo La Comparsa, que fue el primer grupo que empiezo a coordinar cuando me mudo para Andalgalá, en Chaquiago, que es un distrito de Andalgalá. Pensemos Catamarca, no la ciudad capital, sino un departamento que está al pie de la Conquija, es un valle, es otro paisaje, no tiene nada que ver, ¿sí? Es rural y que tiene un casco céntrico, pero que tiene distritos fuera de ese campo a 4 o 5 kilómetros, etcétera, que ya el distrito de Chaquiago tenía 2.500 habitantes, con una plaza. Por suerte, a veces ni plaza tienen. Entonces tenés que buscar la parroquia, ¿no? Son lugares donde muchas veces es lo único convocante, o la escuela o la parroquia en un pueblo en rural. Acá había una plaza y fue digo, bueno, ¿qué es lo cómo empezamos a convocar? Porque es una necesidad mía llegar al pueblo. Yo vengo de ahí, del teatro comunitario, y bueno, había una plaza, ya era un montón, y llegaba el carnaval, y ahí sí pesó un montón esto de la celebración. Ya hay una celebración, un ritual, porque también es un ritual lo comunitario, que se hace en el pueblo. Entonces empezamos a rescatar, bueno, las comparsas, cómo era el ritual, cómo participaba. El pueblo había dejado de hacer ya una celebración compartida, ¿no? Ya se hacían adentro los boliches, pero la plaza ya no era. Entonces, quemar el puyá y trabajar con rescatar cómo era eso, con preguntarle a los viejos que participaban en las comparsas, armar nuestras cajas bagualeras, hablar con la gente, y había chayeras en este caso porque es para el carnaval, y un viejo que curtía cueros, bueno, nos enseñó a curtir los cueros. Entonces ya se enteraba la gente del pueblo y nos traía. Dice, nosotros hicimos un cabrito el otro día acá, como usted, el cuero. Yo digo, ya está, si ya nos traen, empiezan a traer cueros porque nos ven. Esto todo en la plaza, ¿no? A la luz de la gente venía y veía los ensayos. Entonces decían, los chicos decían, no, pero después vamos a estrenar. No importa, porque la gente viniendo a los ensayos es parte de la construcción nuestra. No es que después no se va a sorprender cuando vea la obra terminada, va a venir igual a la función, ustedes confíen. Obvio que se hizo la función y la gente fue al estreno, y fue un homenaje a las comparsas, ¿sí? De hecho el grupo se llamó La Comparsa como homenaje porque nació en carnaval, pero nació como
un ritual celebratorio de una fiesta que es contrahegemónica. El carnaval es caótico, va en contra, son los 3 días que te permite ir en contra de hacer todo lo que no está De hecho, la permitido. dictadura lo prohibió. Por eso se prohibió Claro. y por eso... Y allá sale el diablo, digamos, es Claro. cuando el diablo anda suelto. Entonces, diablo cuando vinieron los cristianos, pero antes era el Puyay, digamos. Claro. Entonces, ya le dio una impronta al grupo. Y bueno, Ahora hablando de comunitario, que también lo hablábamos antes fuera de cámara, wow, fuera de cámara. fuera del micrófono. No, Micrófono, no. cámara, ¿cómo es? Lo comunitario es distinto, por ejemplo, en Buenos Aires que en Catamarca. Y obvio, sería peligroso y dudoso. Yo dudaría mucho si me salía algo muy igual a Catalinas, realmente, que era del grupo de donde yo venía. Hubiera puesto en duda yo misma mi trabajo. La identidad, tiene que ver con la identidad. Porque nosotros decimos, por lo menos villurqueros. Villurqueros nacimos sin receta, pero con muchos ingredientes que tienen todos los compañeros, porque somos actores, venimos de los, por lo menos los coordinadores. Pero cada territorio, cada barrio es único. Villa Urquiza, por ejemplo, tenemos el honor de ser capital del tango bailado. ¿Por qué? Porque hay un estilo Villa Urquiza. Entonces Villa Urquiza baila el tango de una manera diferente al que lo baila Boedo, por ejemplo. Miren, y estamos en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si tenemos esa identidad, no podemos crear una obra con algo que tiene que ver más con el que está al costado del río, que es más rioplatense, que viene más con el candombe, y nosotros somos más llorones en el otro rincón de la ciudad, porque estamos a tantas kilómetros de distancia, porque si vamos a La Boca, está en otro rincón, con un colorido, con una inmigración absolutamente distinta a la que tuvo Villa Urquiza. Entonces lo que no tenemos implica identidad. Que pueda haber una intersección de cosas, intercambio. Exacto. No es que no vamos a hacer murga. Después todos querían murga, todo. Entonces hicimos un espectáculo donde se encontraban el Momo y el Puyay. Los dos venían con distintos carnavales y uno se espantaba y decía que eran salvajes porque lo quemaban al carnaval. Claro. Se quema y se lo entierra y después se lo desentierra y decía, pero qué brutos, ¿cómo? Pero yo ni loco que me quemen, decía el Momo, yo acá no me quedo. Entonces había un encuentro. No quiere decir que uno va con su historia y con su construcción cultural. Ya no estamos hablando de antropología, purismo ni nada por el estilo. Sí de antropología, pero no de purismo. Pero sí que partir con lo que primero cada persona trae. Y la identidad también, el vecino que participa en eso te va construyendo esa identidad también, porque te va contando, en el caso nuestro, cuando tuvimos que hacer una obra de teatro muy, muy diferente a lo que se propone a veces en teatro comunitario, ¿no? Esto de la celebración, cuando contamos Grafa, que había que contar una fábrica que fue importantísima en la ciudad, en el pueblo y en la Argentina, pero que tenía ingredientes de no sé, vertientes, ¿no? Distintas. Y había que hablar de los desaparecidos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo haces con tu identidad? En hablar de derechos humanos en Villa Urquiza, un barrio que creía que no tenía desaparecidos, por ejemplo, hasta que la misma gente empieza a contar porque se despoja del miedo. Porque lo bueno que lo comunitario también hace fuerte en vencer miedos, en hacerte fuerte con el otro para poder poner en palabras aquello que te está atravesando la historia, el corazón y bueno, rompe el silencio. La soledad y el silencio están muy emparentados. Claro, entonces cuando pasa esto es encontrar también la identidad de tu territorio. Cómo la acallaron y cómo la despertás. ¿Con qué? Estamos, me parece, construyendo permanentemente eso.
Lo comunitario construye permanentemente. Yo te quería preguntar, Agus, el tema de lo comunitario intergeneracionalmente. Si es distinto para vos, un pibe, que para nosotros, que somos más grandes, mucho más grandes. ¿Distinto en qué sentido decís? Claro, si lo perciben distinto que es lo comunitario para ustedes, a lo mejor, si es digo, ustedes no es como si despectivo, simplemente marco una diferencia generacional. Si pensás que es lo mismo para un chico que para una persona mayor. No, sí, pienso que es lo mismo, o sea, lo que venían diciendo y eso, estaba, o sea, pensaba lo mismo. Creo en eso, como que en el intercambio. Creo que hace poco tuvimos encuentro de teatro comunitario en el Birri. Santa Fe. En Santa Fe, y ahí se notó mucho las características de los grupos, el intercambio, cómo fuimos debatiendo, charlando, compartiendo algunas cosas. Eso estuvo muy interesante, y ahí era teatro comunitario en carne viva, si se quiere, ¿no? Porque esto mismo, de distintas provincias, con distintas cosas, con esto, y eso está bueno. Eso creo que eso también es lo transformador, porque te encontrás con gente que no esperás o que por ahí no estás acostumbrado a conversar, y nada, vas descubriendo y te van descubriendo, y nada, va sucediendo una simbiosis ahí. Yo quería preguntarle también, en esto de identidad y recetas y cosas, para ponerle para gente que ve y que no sabe nada, ¿qué se necesita para arrancar un grupo de teatro comunitario? ¿Qué es necesario? Se necesita buena gente. ¿Qué es necesario? ¿Cuál es la receta? Yo no sé, como estamos diciendo que no hay recetas, puede Claro. haber distintas razones por las que surja. En el caso de Catamarca, o sea, en el pueblo, es que yo llegué. Y yo venía con una impronta. No es que el pueblo, que la comunidad, no hiciera cuestiones comunitarias, colectivas, ¿sí? Porque para cada cosa que había que resolver se juntan, es muy común, sobre todo en el noroeste y en lo rural. Bueno, se hace un locro y un beneficio, le dicen ahí en los pueblos. Entonces, para arreglar la escuela, y hay para tejer, para hilar, para esquilar, o sea, son rituales, cuando hay que esquilar la oveja o las llamas. Hay una época y se juntan todos y todos tienen distintos roles, inclusive hay canciones y estilos que se cantan solamente en la señalada, ¿sí? La tonada, o sea, hay unas vidalas que se cantan solamente ahí, y esas cantoras no te cantan en ningún momento más que en esos momentos, en la pachá, en la señalada, en el carnaval. Después no se juntan. Lo que sucede ya, por ahí alguien llega y dice, bueno, lo hagamos en otro momento, y empezás a ver cuántos recursos, que eso solamente no es que está bueno lo del ritual, lo del tiempo de hacer las cosas. Eso es todavía en los lugares más rurales hay una idea de los ciclos. Entonces el tiempo de la cosecha, el tiempo cosa que en las ciudades se va perdiendo, pero hay otros tiempos en las ciudades que se marcan. Entonces me parece que los tiempos y los ciclos ya a veces definen en algún territorio. Sí. Y también la participación y a veces es necesidades, bueno, como en el 2001 o ahora, bueno, la gente saliendo necesitando encontrarse y decir con alguien que tenga una problemática común, por ejemplo. Hay distintas cosas. Lo que sí creo, esto de que se necesita gente que tenga necesidad de encontrarse a compartir, a debatir, a decir algo y no sabe cómo, o piensa que no puede, ¿viste? Bueno, no Mira, sé, en el caso nuestro, por ejemplo, cuando empezamos Villurqueros fue en las asambleas barriales. Primero formamos la comisión de cultura, porque obviamente éramos vecinos que veníamos con inquietudes, porque veníamos con formación artística, pero básicamente, bueno, también teníamos un comercio, Oscar y
y yo éramos artistas, pero vivíamos del comercio porque no nos alcanzaba para vivir, y ahí se juntaba mucha gente a contarnos sus problemáticas. No venían a comprar, venían a contarnos sus problemas. Entonces nos habíamos convertido como en un lugar de relación con la comunidad, como vecinos, donde a alguien le faltaba un remedio y alguien lo traía, y alguien necesitaba leche para un chico y un vecino la aportaba, y entonces terminamos siendo como un pequeño centro comunitario. No vendíamos, pero eso nos determinó también a que cuando surge la necesidad de estar en una asamblea y ya hay gente que nos conocemos, que estamos acompañándonos en otros dolores y en otros solidariamente, bueno, ahí es donde empezó a surgir la idea de hacer teatro, también porque estaban los cartoneros, venía el tren blanco, y había que llevar soluciones porque venían con chicos a revolver la basura, como ahora. Ahora está mucho más marcado eso. Y entonces nos conformamos 3 o 4 vecinos, unos hacíamos una olla con leche y otro traía el pan y nosotros llevábamos títeres. Y ahí el títere empieza a hablar y empieza a ponerle voces a los chicos que esperaban que sus padres vinieran de cartonear, y después a las 11 de la noche pasaba el tren blanco y se iban con algo en la panza, y esa cosa de ese títere que empezó, y así empezó, por lo menos Villurqueros, con la necesidad de hacer juntos algo. Y teníamos el arte como motor y transformador, y decíamos, bueno, vamos a construir un momento mágico, y terminamos haciendo teatro en la estación y pidiéndole ayuda a Ana. ¿Cómo es el teatro comunitario, Ana? Y estábamos haciendo, sin darnos cuenta, ya algo comunitario que termina en teatro comunitario. Eso fue un contexto donde empieza a multiplicar, a surgir como un semillero por la necesidad. Después, ahora que ya hay un movimiento, más allá de los vaivenes de que los grupos se desarman, como ahora el grupo Los Guardapalabras, que es el que dirigíamos Marita y yo, no está. La vida, entre otras cosas, la estación, el intendente decidió que era demasiado lo que se decía en esa estación, entonces dijo, voy a hacer mi despacho, y convirtió la estación en la intendencia. La última función la hicimos rompiendo un candado. Con todo el público que estaba ahí, rompimos el candado para poder entrar a la estación y hacer la función. Nos habían cerrado la estación. Pero bueno, la multiplicación creo que es otro de los ingredientes. Los grupos empezamos a plantearnos la multiplicación porque sí nos dábamos cuenta que crecíamos y nos enriquecía muchísimo cuanto más grupos, más comunidades, más vecinos que intercambiábamos. Entonces, eso, por ejemplo, también es contrahegemónico, porque lo que propone el sistema capitalista, cuando digo sistema hablo de este sistema patriarcal, capitalista, como incentivo, inclusive es una gran discusión entre nosotros mismos, ¿no? Para que se hagan las cosas es la competencia, ¿sí? Competir, el que mejor gana, te dan el premio y gana la... Inclusive el Instituto Nacional del Teatro siempre fue una discusión desde que se aprobó, y nosotras tuvimos, cuando se aprobó, primer gestión del Instituto Lito Cruz, todavía somos de las que estábamos cuando se aprobó la ley, ahí fuera del Congreso, y esto de que sea concurso y haya jurados para incentivar a que se haga teatro. Esto es contrahegemónico, y nosotros en muchos de los grupos siempre en las fiestas nacionales de teatro estábamos fuera de concurso, porque no estábamos compitiendo por ningún premio, éramos vecinos haciendo teatro porque era una decisión, porque el arte la tomábamos en nuestras manos, si era una herramienta, etcétera, etcétera. Si es una herramienta o es transformadora en sí, etcétera, etcétera. No era un incentivo competir.
Entonces, la multiplicación pasó también a ser un ingrediente fundamental del teatro. Lo define, cuando es comunitario, multiplica solo por contagiar, te invita ya a otra comunidad, haces la función y eso genera, ya hoy, como hay grupos de teatro comunitario con muchos años de trabajo y todo, vamos, circulamos y hacemos en otro lado, donde hay vecinos inquietos, nos han visto o quieren hacer cosas, haces una función, empezás a dar un taller y eso ya multiplica. Y la multiplicación, como decía, hoy lo estamos trayendo mucho a Ricardo, la generosidad engorda, claro. Decía, la multiplicación, trabajar para multiplicar, nos enriquece muchísimo. ¿Sí? Entonces, creo que eso también define lo comunitario y es contrahegemónico, porque no nos incentiva la competencia. Claro. Muy clarito. Otro tema también interesante es para qué sirve, no solamente para plantear la historia, saber de dónde venimos, para plantear la historia, para replantearnos y recuperar la historia y la identidad, sino también para dónde queremos ir y cómo el arte sirve para ubicarnos también ante problemáticas grandes como tenemos ahora. El otro día estuve con gente de Chaco y gente de Santa Fe, que venimos, ahora nos vamos a Córdoba, y la idea de la problemática que atraviesa cada lugar, cómo se reconvierte desde una canción, por ejemplo. Hay algo impresionante en vos, Ana, que admiro, que es esa capacidad de contar a través del canto también. Y mira, me viene cosita de acordarme del relato del agua, que en defensa del agua, porque solo algunos que están muy, muy informados saben toda la problemática que tiene Argentina con el agua. Desde el Paraná, que nos cambiaron el nombre y no es más Paraná, para los que tenemos memoria va a seguir siendo el Paraná, que ahora le pusieron hidrovía porque ya no nos pertenece, ¿no? Y el control que ejercen las grandes empresas con el agua, y yo sé que vos tenés una lucha muy grande, ¿no? con eso. Sí. Y cómo lo transforman en canción comunicacional. A ver, que no existe esa palabra, pero que cómo comunica con el arte de comunicar. Sensibilizar, claro. Sensibilizar, yo creo que la poner en boca, ¿no? de alguien que puede expresarlo. Vos trajiste la caja. Sí, traje la caja. Bueno, vos y trajiste te animas a poner en canción yo alguito de esa lucha. Dos segundos porque, cuando empezó el grupo, fue el mismo momento en que llegó Minera Lumbrera a Andalgalá. Estaba llegando y yo llegué en el mismo momento y empezamos a hacer, y no había forma de no tomar esa temática, porque apenas empezó la minera, se empezó a sentir en el pueblo los efectos. Y en ese momento, estoy hablando del 97, empieza en el 98, empezamos nosotros, febrero del 98, y ya la segunda celebración, el carnaval era como algo muy fundante para nosotros ahí, y en la segunda puesta que hicimos de carnaval, habíamos hecho otras cosas en el medio, ya tocamos el tema de la minera. En ese momento, Minera Lumbrera era, para dimensionar, ¿no? La mina a cielo abierto de oro, plata, cobre más grande de Sudamérica, ¿sí? La minera a cielo abierto, la experiencia de minería, de mega minería a cielo abierto en Sudamérica, la más grande y la primera experiencia fuerte es acá en Argentina, y es en Andalgalá y Belén, es en Catamarca. El nivel de depredación que tiene la mega minería es feroz, ¿sí?
y empezamos a sentirlo en nuestra agua, ¿no? Y vivimos hoy, después de tantos años, ya con un proyecto, ya hay otras mineras de ese nivel en otros lugares, Perú, Venezuela, toda la cordillera está llena, por ahí llegan noticias acá, por ahí justo de Mendoza hace poco, pero empezó a ser una temática que nos unió como pueblos, ¿no? Una problemática, porque piensen ustedes qué sentirían si tienen miedo a tomar agua, ¿sí? Es que ya estamos teniendo miedo de tomar agua también no acá. Solo porque le pongan mucho cloro, No. sino porque viene envenenada. Entonces, cuando viene, porque hay pueblos que empezaron a quedarse sin agua, porque lleva millones y millones, 80 millones de litros de agua por día. Bueno, la cosa que, para contextualizar, digo esto, así que no pudimos no hablar del agua, ¿sí? Con el grupo. Pero bueno, no sé si querés que haga o el relato o... Bueno, sí. No sé cómo estamos de tiempo. No sé, ¿Qué dice Gaby? Capaz que ya 20 minutitos más. Dale. Antes de eso yo te preguntaba, ¿en qué estado está la situación entonces de la lumbrera a nivel...? No, la lumbrera estuvo 20 y pico de años y se empezó una etapa de cierre que nunca terminó y se abrió un proyecto nuevo, o sea, se presentó un proyecto nuevo que se llamó Agua Rica, que esto hace casi 15 años más o menos, y que iba a ser una mina más grande todavía, ¿sí? Agua Rica va a ser un proyecto mucho más grande que Alumbrera, en la naciente del río Andalgalá, o sea, a 17 kilómetros del pueblo, en línea recta, por supuesto que hay que subir la montaña, sobre el glaciar, los glaciares y periglaciares que nutren, que rigen todo el ecosistema de agua de la región, que es la Conquija, ¿sí? El cordón de la Conquija. Cuando se supo en el pueblo que se filtra, porque siempre hay alguien, aunque sea empleado, un ingeniero, un geólogo, que no resiste ver lo que va a suceder, y se filtra la información, porque bueno, por suerte somos personas humanas sensibles. Sí. Y cuando se filtró y se vio todo el proyecto entero, incluía la plaza del pueblo. O sea, estaba todo el pueblo marcado, señalado. Nosotros vamos a la plaza y caminamos sobre oro. Entonces, el pueblo se levantó. El pueblo se levantó. Porque entendió, y ya estaban preparadas todas las notas y las autorizaciones para ir confiscando, ir pagando ¿Y cómo se llamaba el proyecto? El proyecto se llamaba Agua Rica. Miren ustedes qué nombre que le pusieron, y qué mentiroso. Así son y todos. Qué linda mentira. La mayoría, ¿no? de los proyectos, Río Tinto, Agua Rica, aire lindo, sal Se olvidan pura. de decirte que el agua rica está envenenada por ellos. Que Sí. poco... Todos los proyectos de litio hablan de la sal, de la linda sal. Todo. Entonces parece que fuera una... De los celulares en que se convierte en litio, estamos todos comunicados. Sí, también el litio se usa para la carrera armamentista. El oro también, oro, plata, cobre. Pero ¿está aparte de funcionando eso, todavía la lumbrera? no, la lumbrera está en etapa de cierre, casi no funciona, pero se fusionó. Porque nosotros, bueno, es una historia larga, pero te resumo lo más posible. El pueblo se levantó y paramos el paso a las máquinas, con grandes represiones, por supuesto. Okay. ¿No? Te estoy hablando 2010, cuando Sí. Buenos Aires, 2012. Hoy sería todavía un poquito peor, así que... Nosotros las vivimos, tengo que decirlo, desde 2010, que fue la primera, no hubo año en que no tuviéramos represión y judicialización. 2012, 2013 fueron los años donde más se judicializó. Lamentablemente esto no tiene grietas. O sea, el proyecto extractivista es el que gobierna, o sea, las que gobiernan las multinacionales, y los gobiernos, o Monsanto, o las multinacionales, determinan si un gobierno queda o no queda, digamos, ¿no? Bueno, entonces,
va más allá que los gobiernos. Lo que sí se determina, un gobierno como este, por supuesto, totalmente facho, cruel, desmesurado en la violencia, obviamente, corrupto, bueno, todo esto. Pero determina los tiempos, capaz en que te van a venir a pegar más rápido, menos rápido, pero se logra parar las máquinas y empezó una acción judicial que para esto. Y entonces cambian de razón social, cambian de nombre para que el juicio quede a la otra empresa y se fusiona Alumbrera con Agua Rica, porque las empresas siempre saben cómo hacer las cosas, sobre todo las multinacionales, y queda un proyecto que hoy se llama MARA, que es Minera Alumbrera Agua Rica, ¿sí? Juntan todo. Así que, bueno. Bueno, y a eso Ahora, le pusiste ¿cómo? canción, le hiciste letra. Y nosotros tenemos muchas cosas, siempre las mencionamos en las distintas puestas, con el grupo de copleras. Hagamos lo que hagamos, siempre el agua está. Ahora estamos con un taller de coplas, un grupo de copleras, copleros. Si estamos tejiendo, porque el agua también, los animales se mueren, ¿no? Hubo un momento en que descubrimos que uno de los ríos ya estaban trabajando arriba, porque se empezaron a morir primero las cabras y después todos los chicos empezaron a tener problemas del estómago, hubo que suspender las clases en el pueblo ese, porque no iba ningún chico a la escuela. Entonces los pobladores subieron, dijeron acá es el agua, subieron y vieron que las máquinas ilegalmente, sin permiso, estaban ya trabajando y rompiendo la naciente de esa parte del río. Digo, es permanentemente en la temática, no hay forma de que no la tomemos. ¿Ese río alimenta el Bermejo o es...? No, bueno, ese era el río Choya que es, pero el río Endelgalá no termina. Es el río Santa María. En el Valle Calchaquí, el río Santa María es el colector que después va para allá junto con el Bermejo y llegan hasta el Paraná. Sí. Bueno, entonces llegamos al Paraná también, porque estuvimos en la presentación del libro de Mempo Giardinelli, Paraná, que lo recomiendo que lo leamos, digamos, como para recuperar también memoria y saber lo que está pasando, ¿no? Porque es todo un proyecto hacia nuestro país, no es un proyecto solo para una región. Las cuencas hídricas están relacionadas de distintas formas, aunque sea por las lluvias, por cómo generan humedales, después el humedal alimenta, hace un ecosistema. Entonces, pase lo que pase en la cordillera, va a pegar en la Pampa y en el Atlántico. Entonces, cuando creemos que también es contrahegemónico, me parece lo comunitario, porque desarma la fragmentación, nos integra. Y la fragmentación es un triunfo del sistema, para creer que si no me pasa a mí en mi cuadra, todavía no es peligroso. Claro, tal cual. Bueno, a ver qué música le hemos puesto al agua. A ver. ¿Crees que haga el relato o que cante la canción? ¿Qué crees? Tenemos tiempo canta. canción. Canta. Sobre la canción, porque el relato es chiquito y va con canción, pero bueno. Estaría bueno, a mí me gustó el relato. El relato porque es parte de una de las obras. Me parte el alma. En algún lugar de la cordillera, una madre mira a su hijo, que sueña con ser minero, como lo fue su padre, como lo fue su abuelo. La madre lo mira y piensa: cuéntale al niño la leyenda, madre, porque no sea minero. Esa del diablo que en las noches viene desde remotos cerros. Para que el niño no se te vuelva minero, miéntele que las luces que brillan en el cerro son los ojos del diablo que le secan el sueño. Pero la madre lo mira y calla, y solo atina a decirle lo que debe saber un minero. Ahí arriba está la veta. A esta hora siempre parece una víbora durmiendo. Téngale mucho respeto, que así como usted la ve, ella también lo está viendo. Mineros amarillos, silenciosas mineras, no le lavéis el óxido a la agresiva piedra, que aunque el agua se lo lleve,
en vuestros ojos se queda. Acuérdese, mi changuito, cuando entres al socavón, pedí permiso a la pacha y ofrece tu corazón. El muchacho lo escucha en silencio. Ay, si mi madre supiese, si lo supiese el aire o el cerro que gotea, o la luz del carburo que su único ojo quema. Ay, si lo supiese el aire, ¿a quién no lo dijera? Ya no hay salir ni hay entrar, no hay pacha ni socavón. Hay un camino a la nada con guardias en el portón. ¿Por qué me piden que cante cuando yo quiero llorar? La tierra tiene una herida que no la escuchan sangrar. Y el viento suave me dice, la tierra llora cantando y no hay quien pueda parar el canto de Pachamama cuando ella quiere llorar. Si se muere Pachamama, con ella me muero yo. Sin agua y sin territorio, ¿dónde pongo el corazón? Bueno, Para esto sirve el arte, para conmover, denunciar y activar también, para trabajar en contra de todo esto. Por eso es tan importante lo comunitario. Bueno, sigo siendo conmovida con estas canciones. es terrible, es terrible. Pero bueno, Es sirve una también- forma creativa también de ir contando. y de llegar a la gente. Claro. Exacto. Y de llegar a más gente para que todos nos enteremos lo que está pasando, porque a lo mejor hay cosas que acá no llegan. Sí. ¿No es cierto? Y no. Siempre. Yo recuerdo cuando empezamos a investigar Grafa y empezamos a ir para atrás, que fue mucho antes de que pasara lo que después pasó con Napalpí, que fue declarado crimen de lesa humanidad. Nosotros descubrimos en esa investigación que el algodonal que venía del Chaco a Villa Porredón, Villa Urquiza, a la fábrica Grafa, venía del Chaco y había en el Chaco pasado la gran tragedia, el genocidio de Napalpí en la cosecha de algodón. Así que cuando uno va hilando, ¿no?, y va caminando, haciendo huella también, ¿no?, de un lado y de otro, se va encontrando con que todo nos atraviesa, todo. Lo que está pasando en Catamarca nos tiene que atravesar acá en Buenos Aires, y lo que está pasando en Patagonia nos tiene que atravesar a Buenos Aires, a Catamarca, al Chaco, a Formosa, Es que Corrientes. nos atraviesa, solo que hay relatos. Creo que también el hacer memoria y reflexión y creación colectiva desmonta relatos. Exacto. Que no, solo nos muestran que no hay ningún lugar que esté fragmentado de otro. El litio de los celulares está en la cuna y listo. Creo que también tener ¿Y por memoria dónde es se va? revolucionario. ¿Y por dónde se va? Sigo con el Paraná. ¿Y por dónde se va? Claro, sí, se va por el Bueno, puerto. quiero contarles La minera- algo que es terrible. La minera hizo un tren, sacaba por un mineraloducto a Tucumán y se hizo un tren especial que terminaba directamente en el puerto de Rosario.
y salía todo. Y saben que todos esos puertos, según me contaron, no tienen más bandera argentina. No. Bueno, creo que con esta emoción podemos, y esperando que en cada encuentro también podamos transformar un poquitito a los que nos ven y que nos escuchan a través del arte, del teatro y de la solidaridad en lo comunitario, digo. Sí. Y como para cerrar, ¿cómo ven estos nuevos espacios que se están de redes para el teatro comunitario? ¿Cómo lo ven? ¿Lo celebran o...? yo creo que hay que celebrar todo lo nuevo y adaptarnos y adaptarla a nuestra necesidad de comunicación. Sí, integrarlo. Creo que hay que integrarlo. No hay forma, ¿no? Que no. Y me parece que esto que está sucediendo ahora, el streaming, la tecnología nueva, digamos, o las formas de comunicación, nos acercan un montón en algunos aspectos, y hay que por ahí resistir a algunos formatos que nos dicen, bueno, 1 minuto para conceptualizar. Bueno, no podemos. Eso lo descartamos, que será una imagen que pongamos, pero no reemplaza. Yo creo que mientras no sea algo que reemplace los ciclos largos, porque nosotros necesitamos para juntarnos, para conceptualizar y para hacer una obra, 1 año. Entonces, ir integrando eso para que facilite un montón, pero que no nos reemplace otras formas. El cuerpo es el cuerpo y el territorio. Nada reemplaza el encuentro, la palabra, la lectura, nada lo reemplaza. Pero sí facilita e integra mucho, acerca. Bueno, Ana, muchísimas gracias por Gracias. estar. Te Gracias. esperamos la próxima vez que estés por Buenos Aires. Que sigamos pisando la misma huella. Sí, Exacto. creo que siempre. Eso también es otra cosa. Yo creo que no hay vuelta una vez que nos integramos así comunitariamente. Después, de alguna forma, seguimos. No hay vuelta. No hay vuelta. No hay Bueno, vuelta. gracias Agus, gracias Lili. Nos Gracias. vemos entonces la próxima. Gracias. Y los esperamos.